Hola a todos y a todas, bien llegados y a bien llegáis, collacios y collacies, a un nuevo capítulo de Alma de Yoka. Hoy vamos a probar dulces foriatos. Bueno, pues en el vídeo de Whey, como os comentaba en antes, vamos a probar dulces foriatos. Tenemos, y estoy un poco copia de Shiro Ichigo, ¿no? Porque tenemos una montonera de dulces, pues, japoneses creo que son, y unos americanos, que va a ser por los que vayamos a Santa porque son, yo creo que hielo o salado. Mr. Corn, sabores de América. Disfruta del sabor a salsa Sweet Carolina, en sin aceite de palma. Bueno, dices que hay fuente de fibra. A ver si es verdad. Ya os lo diré en el próximo vídeo. ¿Cómo van los expertos? Tienen de ellos toques a miel, ¿no? En el aroma. Bueno, no huele a nada realmente. Huele a Doritos y eso. Y nada, a ver, para que los veáis. Son así. Hay Kikos, mini Doritos y eso. Voy a probar uno por uno. El tasio es raro, porque tiene como tiene un toque así como ácido al final. Los Doritos. Gústame este. A ver, esto aquí. Sabe todo igual, Ahora, no sé, sabe todo igual. Es que no me acordaba de que no me gustaban los Kikos. ¡Wow! ¿Y esto? Bueno, esto ya no sé qué trae aquí, porque está en japonés. Pero ya verde. Trae aquí. Coris Sonomama Energy. Ingredientes. Bueno, estos deben de ser chicles. Resumiendo. No me gusta mucho cómo huele, Huele como a plátano, no sé. A ver. Son chicles. Es que están como tan blandos. Tan buenos. Tú, si te comes un chicle, quedársete en el estómago. Doy un 8, pero y que saben muy bien, de verdad, saben bien. Pero no me mola eso de, no sé si son chicles o no. A ver esto. Esto es un poco de miediti, ¿no? Además trae estos sí son chicles. Porque trae Terrible Ghost Story Gum. Bueno, no te trae el sabor. A ver. Bien, un chicle, Yo que esto ya, si lo entendiera, sería la releche. ¿Y esto? Pues muy bien, chique. Venga, al pa'lante. Pero hay un chicle muy grande esto, No huele a nada. No me gusta, No me gusta. Un 2. No sabe a nada, sabe mal. No sé a qué sabe. Esto cada vez es más agresivo del cielo, De alguien creerá que hay alguien que me lo lanza. Bueno. Huello, Consumir preferentemente antes del 30 del 1 del 22. Uy. Hashtag problemas, Ay, mira, producto Borbón, producto Juan Carlos. Me presta mucho que tenga
el PSG y el chip, por si no termines de comerlos, que puedas pesarlo otra vez. Luego tiene un código QR atrás, que no sé qué es, pero tampoco vamos a mirarlo porque la curiosidad no es tan grande. ¿Por qué huele esto tan mal? A priori no tiene por qué, de primeras no tiene por qué saber mal esto, Mira, tiene semillas, las pepitillas. A ver, voy a dar un suspenso, pero yo que por otra parte gusta mucho el diseño, los colores, la idea es muy buena. Voy a dar un 3 también. 3. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Bueno, pues esto no sé qué es, pero... A ver... Dice... Vamos a ello. Tienen para abrir como instrucciones, pero yo no sé si esto va a salir bien. Entonces, si lo abro a los 8, siéntelo. Two hours later. ¡Oh! Abrirlo bien y todo. ¡Oh! ¡Oh! Os estoy un poco complicado, ¿no? O sea, creo que estoy un cromo. Bueno, ya lo rompí. No sé qué es esto, pero oye, muy cuco el detalle, pero no sé qué es, así que... ¡Ay, esto huele muy bien! Esto huele bien, A ver. Pero son así de chiquitines. Por fuera no tiene sabor, qué tocho. Son como galletas con chocolate, sabor fresa. Están buenos, Bueno, pues un 10. El otro, poquito pucharra. Bueno, collacios, hasta aquí el programa de Guay, Dalma de Yoka. Yo quedo aquí comiendo ositos, a ver.